Buenas tardes. Hoy estamos con em, el oficio de científico de Pierre Bourdieu y estamos en la página 157 y vamos a avanzar. Voy a buscar un segundo que voy a buscar. eh, bueno, quería abrir el índice. Estamos dentro de eh, el apartado tercero, por qué las ciencias sociales deben ser tomadas como objeto. La primera parte es objetivar al sujeto de la objetivación. En ese, en ese apartado estamos. Em, bueno, pedirles, como de costumbre, que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten. Así me ayudan a difundir el canal. Em, Ahora vamos a compartir y ya empezamos con la lectura. Bien, pero esa reflexividad práctica solo adquiere toda su fuerza si el análisis de las implicaciones y de los presupuestos de las operaciones habituales de la práctica científica se prolonga en una auténtica crítica, en el sentido kantiano, de las condiciones sociales de posibilidad y de los límites de las formas de pensamiento que el científico ignorante de esas condiciones pone en juego sin saberlo en su investigación, y que realizan sin saberlo, es decir, en su lugar, las operaciones más específicamente científicas, como la construcción del objeto de la ciencia. Así, por ejemplo, una interrogación realmente sociológica sobre las operaciones de codificación em, debería esforzarse en objetivar las taxonomías que llevan a cabo los codificadores, estudiantes encargados de codificar los datos o autores responsables de la clave de codificación, las cuales pueden pertenecer al inconsciente antropológico común, como las que descubrí en un cuestionario del Instituto Francés de Opinión Pública en forma de juego chino, o un inconsciente escolar, como las categorías del entendimiento profesoral que desprendí de las opiniones formuladas por un profesor para justificar sus notas y sus valoraciones, y que en ambos casos pueden estar relacionadas, por tanto, con sus condiciones sociales de producción. Así es como la reflexión sobre las operaciones concretas de codificación, las que yo mismo realizaba en mis encuestas, a las que habían realizado o las que habían realizado los productores de las estadísticas que me era posible utilizar, especialmente las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, me ha llevado a relacionar las categorías o los sistemas de clasificación con quienes usan esas clasificaciones y quienes las conciben, así como con las condiciones sociales de su producción.
especialmente su formación escolar, ya que la objetivación de dicha relación ofrece un medio eficaz de comprender y de controlar sus efectos. Por ejemplo, no existe una más perfecta manifestación de lo que yo llamo el pensamiento del Estado que las categorías de la estadística del Estado, que sólo revelan su arbitrariedad, habitualmente oculta por la rutina de una institución autorizada, cuando son controvertidas por una realidad inclasificable, como esas poblaciones de reciente aparición que están en la frontera insegura entre la adolescencia y la edad adulta, relacionadas especialmente con la prolongación de los estudios y la transformación de los hábitos matrimoniales, y de las que ya no se sabe si están formadas por adolescentes o por adultos, por estudiantes o por asalariados, por casados o por solteros, por trabajadores o por parados. Pero el pensamiento del Estado es tan poderoso, sobre todo en la cabeza de los científicos del Estado salidos de las grandes escuelas del Estado, que el final de las rutinas clasificatorias y de los compromisos que habitualmente permiten salvarlas, al igual que todos los equivalentes de los let-it-pass del codificador estadounidense, reagrupamientos, recursos a unas categorías cajón desastre, confección de índices, etcétera, no habría bastado para desencadenar un cuestionamiento de las taxonomías burocráticas garantizadas por el Estado si nuestros estadísticos del Estado no hubieran tenido la oportunidad de encontrar una traducción reflexiva que sólo había podido nacer y desarrollarse en el polo de la ciencia pura, burocráticamente irresponsable de las ciencias sociales. A lo que hay que añadir, para acabar de subrayar la diferencia con la reflexividad narcisista, que la reflexividad reformista no es una historia individual y que solo puede ejercerse plenamente si afecta al conjunto de los agentes comprometidos en el campo. La vigilancia epistemológica, sociológicamente pertrechada para cada investigador, puede ejercer por su propia cuenta, que cada investigador puede ejercer por su propia cuenta, no podrá menos que verse reforzada por la generalización del imperativo de reflexividad y la divulgación de los instrumentos indispensables para obedecerla, pues sólo esa generalización será capaz de instituir la reflexividad como una ley común del campo, que de ese modo se verá abocado a una crítica sociológica de todos por todos, capaz de intensificar y de redoblar los efectos de la crítica epistemológica de todos por todos. Esta concepción reformista de la reflexividad puede ser para cada investigador y a fortiori a la escala de un colectivo, como un equipo o un laboratorio, el principio de una especie de prudencia epistemológica que permita adelantar las probables oportunidades de error o, en un sentido más amplio, las tendencias y las tentaciones inherentes a un sistema de disposiciones, a una posición o a la relación entre ambos. Por ejemplo, una vez leído el trabajo de Charles Soulier sobre la elección de los sujetos de trabajos, memorias, tesis, etcétera, en filosofía, existen menos posibilidades de ser manipulado por los determinismos vinculados al sexo, al origen social y a la estirpe escolar que orientan habitualmente las opciones,
O de igual manera, cuando se conocen las tendencias del afortunado a la hiperidentificación maravillada con el sistema escolar, se está mejor preparado para resistir el efecto del pensamiento de escuela. Otro ejemplo, si al igual que Weber, cuando habla de tendencias del cuerpo sacerdotal, hablamos de tendencias del cuerpo profesoral, podemos aumentar las probabilidades de escapar a la más típica de todas ellas, a la más típica de todas ellas, la inclinación a la visión escolástica, destino probable de tantas lecturas de lector y de contemplar de una manera completamente distinta una genealogía, típica construcción escolástica que, bajo la apariencia de ofrecer la verdad del parentesco, impide captar la experiencia práctica de la red de parentesco y de las estrategias destinadas, por ejemplo, a mantenerla. Pero cabe ir más allá del conocimiento de las tendencias más comunes y dedicarse a conocer las tendencias inherentes al cuerpo de los profesores de filosofía o, más concretamente, de los profesores de filosofía franceses, o con mayor precisión todavía, de los profesores franceses formados en los años 1950 y concederse de ese modo algunas posibilidades de anticipar esos destinos probables y evitarlos. Por la misma razón, el descubrimiento del vínculo entre las parejas epistemológicas descritas por Bachelard y la estructura dualista de los campos inclina a desconfiar de los dualismos y a someterlos a una crítica sociológica y no únicamente epistemológica. En suma, el socioanálisis del espíritu científico, tal como yo lo he tratado, me parece que es un principio de libertad y por lo tanto de inteligencia. Em, una tarea de objetivación solo está científicamente controlada en proporción a la objetivación a que haya sido sometido previamente el sujeto de la objetivación. Claro, en la medida en que está lleno de normas em, em, claves de procedimiento, em, hay un término que usaba el profesor del laboratorio de alta tensión, enclavamiento, ¿no? Cuando se habla de enclavamientos, son procedimientos de seguridad cuya realización, cada uno de esos enclavamientos, garantiza que no se ha dejado ningún procedimiento relativo a la seguridad em, olvidado, ¿no? Entonces, cada vez que se realiza uno de esos pasos, se está garantizando que está todo en orden para que no haya imprevistos, ¿no? Ni accidentes. Bueno, entonces, cuando está de esa manera el sujeto concernido por una serie de em, disciplinamientos, entonces ahí esa sería la objetivación del sujeto de la objetivación. Entonces hay una doble objetivación. Para que haya una objetivación, es decir, para que se construya el objeto del conocimiento, tiene que estar previamente el sujeto objetivado, dice acá Bourdieu, ¿no?
Por ejemplo, cuando me dispongo a objetivar un objeto como la Universidad Francesa, del que formo parte, tengo como objetivo, y estoy obligado a saberlo, objetivar todo un sector de mi inconsciente específico que amenaza con obstaculizar el conocimiento del objeto, ya que cualquier avance en el conocimiento del objeto es inseparable de un avance en el conocimiento de la relación con el objeto y, por tanto, en el dominio de la relación no analizada con el objeto. Bien, o sea, aquí hay se me ocurre, ¿no? Que hay una idea de inconsciente. eh, Hay una idea de consciente, de inconsciente, em, que no es la del psicoanálisis, por ejemplo, sino que es la de lo no consciente, ¿no? Lo que escapa a la conciencia. Dice, objetivar todo un sector de mi inconsciente específico, es decir, como tomar posesión de lo inconsciente. En psicoanálisis eso es imposible. Entonces aquí hay una forma del inconsciente más parecida a la ego psychology, em, de lo no consciente, ¿no? Em, la polémica de la razón científica a la que se refiere Bachelard supone casi siempre una suspensión de la polémica en su sentido habitual. En otras palabras, mis posibilidades de ser objetivo son directamente proporcionales al grado de objetivación de mi propia posición social, universitaria, etcétera, y de los intereses, en especial los intereses propiamente universitarios, relacionados con esa posición. Ahora, un paréntesis dice, para dar un ejemplo de la relación dialéctica entre el autoanálisis y el análisis que ocupa el centro del trabajo de objetivación, podría contar aquí toda la historia de la investigación que realicé en Homo Academicus. Desgraciadamente no tuve el reflejo reflexivo de llevar un diario de la investigación y tendría que utilizar la memoria. Pero para prolongar el ejemplo de la codificación, diré, por ejemplo, que descubrí que no existían criterios de la calidad científica, a excepción de algunas distinciones, como como las medallas de oro, de plata o de bronce, demasiado escasas para poder servir como eficaces y pertinentes criterios de codificación. Así que me vi llevado a construir unos índices de reconocimiento científico y con ello obligado a reflexionar no solo sobre los diferentes tratamientos que debía conceder a las categorías artificiales y a las categorías ya constituidas en la realidad, como el sexo, sino también a la propia ausencia de principios de jerarquización específica en un cuerpo literalmente obsesionado por las clasificaciones y las jerarquías, por ejemplo, entre los profesores agregados, los profesores adjuntos, los candidatos a profesor que han superado el examen escrito, los que han superado el examen escrito y el oral, etcétera. Lo que me llevó a inventar la idea del sistema de defensa colectivo, del que la ausencia de criterios del valor científico es un elemento,
que permite a los individuos, con la complicidad del grupo, protegerse contra los efectos probables de un sistema de medición riguroso del valor científico, y eso sin duda porque un sistema semejante sería tan doloroso para la mayoría de los que están vinculados a la vida científica, que todo el mundo hace como si esa jerarquía no fuera evaluable, y así, em, y así que aparece un instrumento de medición como el Citation Index, es posible rechazarlo apoyándose en argumentos variados, como el hecho de que favorece a los grandes laboratorios o a los anglosajones, etcétera. A diferencia de lo que ocurre cuando se clasifica a coleópteros, a diferencia de lo que ocurre cuando se clasifica a coleópteros, se clasifica en este caso a unos clasificadores que no aceptan ser clasificados y que incluso pueden cuestionar los criterios de clasificación o el propio principio de la clasificación en nombre de unos principios de clasificación que dependen a su vez de su posición en las clasificaciones. Vemos que paso a paso esa reflexión sobre lo que solo es, en un principio, un problema técnico, conduce a interrogarse acerca de la condición y la función de la sociología y del sociólogo, y sobre las condiciones generales y particulares en las que se puede ejercer el oficio de sociólogo. Bueno, aquí está dando un ejemplo de lo que es la objetivación del sujeto de la objetivación, poniendo como ejemplo la universidad y los profesores, em, y diciendo que, bueno, se resisten a ser clasificados los clasificadores mismos, ¿no? Es otra versión de eh, quién cuida a los que nos cuidan, por decirlo en, en la más, quién reprime a los que nos reprimen. Esa sería la versión de izquierda, ¿no? Este, siempre hay una instancia superior, este, que incluso puede ser eh, por defecto, ¿no? Una instancia que queda por fuera del concepto, ¿no? Los que clasifican a los clasificadores serían los capos clasificadores, ¿no? Pero ¿quién clasifica a los capos clasificadores? Em, esa es una versión de la paradoja de Russell sobre los conjuntos que se contienen a sí mismos. em, no me acuerdo cómo era el nombre de la paradoja, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Em, Convertir la objetivación del sujeto de la objetivación en la condición previa de la objetivación científica no solo significa, por consiguiente, intentar aplicar a la práctica científica los métodos científicos de objetivación, como el ejemplo de Garfinkel, sino que también es poner al día científicamente las condiciones sociales de posibilidad de la construcción, o sea, las condiciones sociales de la construcción sociológica y del sujeto de esa construcción. Entonces está diciendo precisamente que la sociología de todas las disciplinas es la que tiene que vérselas con esta paradoja, ¿no? Em, Porque depende muy
específicamente de esta objetivación de el sujeto de la objetivación. ¿Mm? En otro paréntesis dice, no es por casualidad que los etnometodólogos olvidan este segundo momento, ya que si bien recuerdan que el mundo social está construido, olvidan que los propios constructores están socialmente construidos y que su construcción depende de su posición en el espacio social objetivo que la ciencia debe construir. Recapitulando, lo que se pretende objetivar no es la especificidad vivida, no es la especificidad vívida del sujeto conocedor, sino sus condiciones sociales de posibilidad y, por tanto, los efectos y los límites de esa experiencia y, entre otras cosas, del acto de la objetivación. Lo que se pretende dominar es la relación subjetiva con el objeto que, cuando no está controlada y es él quien orienta las selecciones de objeto, de método, etcétera, es uno de los factores de error más poderosos, y las condiciones sociales de producción de esa relación, el mundo social que ha construido no solo la especialidad y el especialista, etnólogo, sociólogo o historiador, sino también la antropología inconsciente que él introduce en su práctica científica. Esta tarea de objetivación del sujeto de la objetivación debe ser realizada a tres niveles. En primer lugar, es preciso objetivar la posición en el espacio social global del sujeto de la objetivación. Entonces, en primer lugar, es preciso objetivar la posición en el espacio social global del sujeto de la objetivación, su posición de origen y su trayectoria, su pertenencia y sus adhesiones sociales y religiosas. Es el factor de distorsión más visible, más comúnmente percibido y, por ello, el menos peligroso. Claro, pero ¿quién va a querer escribir un libro afirmando alguna hipótesis, em, aclarando todas estas em, adhesiones sociales y religiosas? No que inmediatamente, si la hipótesis no agrada a alguien, em, se lo puede reputar como consecuencia de esas adhesiones sociales y religiosas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, se entiende que a los efectos de la honestidad intelectual, digámoslo así, eh, está clara esa propuesta aquí de Bourdieu, ¿no? Es preciso objetivar a continuación la posición ocupada en el campo de los especialistas y la posición de ese campo, de esa disciplina en el campo de las ciencias sociales, ya que cada disciplina tiene sus tradiciones y sus particularismos nacionales, sus problemáticas obligadas, sus hábitos de pensamiento, sus creencias y sus evidencias compartidas, sus rituales y sus consagraciones, sus presiones en materia de publicación de los resultados, sus censuras específicas, sin mencionar
todo el conjunto de los presupuestos inscritos en la historia colectiva de la especialidad. El inconsciente académico, dice acá, ¿no? En tercer lugar, es preciso objetivar todo lo que está vinculado a la pertenencia al universo escolástico, prestando una atención especial a la ilusión de la ausencia de ilusión, del punto de vista puro, absoluto, desinteresado. La sociología de los intelectuales permite descubrir una forma especial que es el interés por el desinterés, en contra de la ilusión de Tawney, Durkheim y Peirce. La sociología de los intelectuales permite descubrir una forma especial que es el interés por el desinterés. De vuelta, se reproduce esta paradoja de los conjuntos em, que pertenecen a sí mismos y los que no pertenecen a sí mismos. Em, el punto 2 ahora, esbozo para un autoanálisis. He mencionado que el análisis reflexivo tiene que dedicarse sucesivamente a la posición en el espacio social, a la posición en el campo y a la posición en el universo escolástico. ¿Cómo aplicarse a sí mismo sin abandonarse a la complacencia narcisista este programa y hacer su propia sociología, su autosocioanálisis, teniendo en cuenta que ese análisis solo puede ser un punto de partida y que la sociología del objeto que yo mismo soy, la objetivación de su punto de vista, es una tarea necesariamente colectiva. Paradójicamente, la objetivación del punto de vista es la más segura puesta en práctica del principio de caridad o de generosidad, y aplicándolo, corro el riesgo de pertenecer, corro el riesgo de parecer propenso a la complacencia. Comprender es necesitar, explicar, justificar la existencia. Flaubert reprochaba a la ciencia social de su época que fuera incapaz de adoptar el punto de vista del autor, y llevaba razón si por ello se entiende el hecho de situarse en el punto en el que se situaba el autor, en el punto que ocupaba en el mundo social y a partir del cual veía el mundo. Situarse en ese punto significa adoptar sobre el mundo su punto de vista personal, comprenderlo como él lo comprendía y, por tanto, en cierto sentido, justificarlo. Un punto de vista es fundamental, un punto de vista es fundamentalmente una perspectiva tomada a partir de un punto concreto, de una posición concreta en el espacio y en el sentido en que lo entenderé aquí, en el espacio social. Objetivar el sujeto de la objetivación, el punto de vista objetivante, significa romper con la ilusión del punto de vista absoluto que corresponde a todo punto de vista, inicialmente condenado a desconocerse como tal. También significa, por tanto, una visión perspectiva. Todas las percepciones, visiones, creencias, expectativas, esperanzas,
etcétera, están socialmente estructuradas y socialmente condicionadas y obedecen a una ley que define el principio de su variación, la ley de la correspondencia entre las posiciones y las tomas de posición. La percepción del individuo A es a la percepción del individuo B lo que la posición de A es a la posición de B. Y el habitus asegura la puesta en relación del espacio de las posiciones y del espacio de los puntos de vista. Eh, bueno, no me imagino, em, bueno, es que está hablando de específicamente de sociología, de epistemología. No me imagino esto mismo aplicado a, a la física, ¿no? Si bien es cierto, a lo largo de lo que venimos leyendo de Bourdieu, está claro cómo en la ciencia en general, los actores que insertos en un campo em, producen una verdad por competencia de actores, em, eso palidece frente al espectáculo de un GPS funcionando gracias a las correcciones relativistas que se hacen del tiempo por la diferencia de kilómetros em, de la Tierra a donde están orbitando los satélites que usa el GPS, ¿no? O sea, ahí parece que no, no cabría este principio, ¿no? La percepción del individuo A es a la percepción del individuo B, lo que la posición de A es a la posición de B. Para consolarme y seguir la línea de que efectivamente sí se aplica también y que la verdad es una verdad que emerge de la disputa al interior del campo y no es una verdad absoluta. eh, Hago una especie de reducción al absurdo y digo, si los parámetros sobre los que se hubiese montado la ciencia fuesen otros, quizá hoy em, levitaríamos, ¿no? Pensando en que las leyes de la atracción gravitatoria podrían ser otras, pero esa reducción al absurdo es difícil de sostener, ¿no? Em, Se me ocurre que como ejercicio sirve para pensar cómo se aplica esto a ciencias duras e instrumentales en sus consecuencias para la técnica, ¿no? Entonces, la percepción del individuo A es la percepción, es a la percepción del individuo B, lo que la posición de A es a la posición de B.
aplicado a el poder adquisitivo salarial, em, esta existencia de asalariados en distintos niveles hace que eh, alguien que tiene un muy buen salario eh, vea el mundo de una manera muy distinta. Eso sería la posición, ¿no? La percepción de ese, del que tiene un muy buen salario, este, es una percepción del mundo muy distinta del que tiene un bajo salario, ¿no? Entonces, bueno, todos ejemplos para esta, esta regla, ¿no? Dice, pero un punto de vista también es un punto en un espacio, un punto del espacio en el que nos instalamos para tener una visión, un punto de vista, en el primer sentido, sobre ese espacio. Pensar el punto de vista como tal es pensarlo diferencialmente, relacionalmente, en función de las posibles posiciones alternativas a las que se opone con diferentes relaciones, ingresos, títulos escolares, etcétera. Y con ello constituir, constituir como tal el espacio de los puntos de vista, lo que define con mucha exactitud uno de los puntos de vista, lo que define con mucha exactitud el espacio de los puntos de vista, una de las tareas de la ciencia, la de la objetivación del espacio de los puntos de vista a partir de un punto de vista nuevo que solo el trabajo científico, pertrechado de instrumentos teóricos y técnicos, como el análisis geométrico de los datos, permite tomar. Este punto de vista sobre todos los puntos de vista, según Leibniz, es el punto de vista de Dios, único capaz de producir la geometría de todas las perspectivas, lugar geométrico de todos los puntos de vista, en los dos sentidos del término, o sea, de todas las posiciones y de todas las formas de posición, al que la ciencia solo puede aproximarse indefinidamente y que constituye, de acuerdo con otra metáfora geométrica, tomada esta vez de Kant, un focus imaginarius, un límite provisionalmente inaccesible. Bueno, entonces, em, todo, entonces, este punto de vista sobre todos los puntos de vista es el horizonte de la ciencia, ¿no? Eh, es decir, se supone que los nuevos puntos de vista eh, toman en cuenta todos los otros puntos de vista anteriores y generan un nuevo punto de vista que parece ser la verdad última. Por eso, según Leibniz, es el punto de vista de Dios. Pero ese lugar, em, ese horizonte em, de la ciencia, em, es inaccesible y eh, siempre es superado por otro nuevo, ¿no? Eh, es un límite provisionalmente inaccesible. En otros términos, pero está muy bien dicho acá, convendría dejarlo como está dicho acá. Dice,
Este punto de vista sobre todos los puntos de vista, según Leibniz, es el punto de vista de Dios, único capaz de producir la geometría de todas las perspectivas, lugar geométrico de todos los puntos de vista en los dos sentidos del término, o sea, de todas las posiciones y de todas las tomas de posición, al que la ciencia solo puede aproximarse indefinidamente. Ese punto de vista de Dios es ese al cual la ciencia solo puede aproximarse indefinidamente. Por supuesto, cuando se dice punto de vista de Dios, se dice en sentido ah, secular, ¿no? No. Eh, el punto de vista de Dios sería el absoluto, ¿no? Y entonces hay una aproximación indefinida. Y eso vendría a posicionar aquí a Bourdieu en la idea de que la ciencia progresa, ¿no? Este, distinta a la propuesta de Kuhn, de Thomas Kuhn, en donde em, la ciencia no está claro que progrese, y mucho menos en Lakatos, em, donde es una visión economicista liberal de la ciencia, en donde eh, hay empresas, como son los programas de investigación, que compiten y, y por lo tanto no tienen nada que ver con la verdad, o con este punto de vista, de todos los puntos de vista, el punto de vista de Dios, que dice acá Bourdieu, sino simplemente con eh, la capacidad de un programa de investigación de producir em, vaticinios, no es, la palabra no es vaticinio, pero bueno, es lo que me sale, de producir vaticinios sobre em, y si eso se confirma, entonces el programa de investigación no es recesivo y puede seguir adelante, ¿no? Em, eh, dice, tranquilícense, esta especie de autoanálisis no tendrá nada de confesión, y si algo confiesa, solo serán cosas muy impersonales. En realidad, como ya he sugerido, toda la investigación en ciencias sociales, cuando se sabe utilizar para ese fin, se convierte en una especie de socioanálisis. Y eso es muy especialmente cierto, evidentemente, en el caso de la historia y de la sociología de la educación y de los intelectuales. No me cansaré de recordar la frase de Durkheim: el inconsciente es la historia. Pues bien, yo solo alcanzo a constituir mi punto de vista como tal y llegar a conocerlo, por lo menos parcialmente, en su verdad objetiva, sobre todo en sus límites, constituyendo y conociendo el campo en cuyo interior se define como ocupante de cierta posición, de cierto punto. Un paréntesis dice, para darles una idea menos abstracta y también tal vez más divertida de la alteración que supone tomar un punto de vista sobre el propio punto de vista, objetivar a aquel que, al igual que, que el investigador, hace gala y profesión de la objetividad, mencionaré un relato, A Man in the Zoo, en el que David Garnett cuenta la historia de un joven que se pelea con su amiguita en una visita al zoo, al zoológico, y que desesperado
escribe al director del zoológico para proponerle un mamífero que falta en su colección. El hombre, el hombre. Lo colocan en una jaula al lado del chimpancé con un rótulo que dice Homo sapien. Este ejemplar ha sido ofrecido por John Cromartie. Se ruega que no irriten al hombre con ningún tipo de observaciones personales. También es una especie de reducción al absurdo, ¿no? En, en el zoológico, la exhibición de todas las formas de vida, incluso la del propio inventor del zoológico, que es el hombre, ¿no? Así pues, tras de todos estos preámbulos, voy a hacer conmigo más o menos lo que he hecho con con las diferentes corrientes de sociología de la ciencia que he ido evocando y definir de ese modo mi posición diferencial. Bueno, voy a terminar acá por hoy. Vamos a dejarlo marcado, em, y dejar de compartir. Y bueno, pedirles de nuevo que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos y de esa manera, y que comenten, de esa manera me ayudan a difundir el canal. Gracias.